Hoy, 19 de septiembre, fatídico, triste, que recuerda dolor, destrucción, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la plancha del Zócalo, rindió homenaje a miles de personas que perdieron la vida en el terremoto de 1985 y la madre naturaleza que se ha empeñado en recordarnos quién manda en este planeta en diferentes ocasiones en este día significativo, ya histórico para nuestro país. Encuentra en esta Plaza de la Constitución el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República realizará el izamiento de nuestro lábaro patrio a media asta. Simultáneamente, la banda de música y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretarán Canto a la Bandera. La memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, la banda de guerra ejecutará el toque militar Silencio. A media asta la bandera mexicana en el Zócalo capitalino, imágenes que le erizan la piel a cualquiera, sobre todo a los familiares de quienes hayan perdido a un ser querido en el 85 o en el 2017. Con eso iniciamos la mesa de investigación y de diálogo contra Línea Sin Censura TV. En la mesa, la querida Nancy Flores y el maestro Miguel Vadillo. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Y bueno, pues siempre el 19 de septiembre como que nos pone nerviosos a muchos. Mi querida Nancy, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Sí, pues un día triste, la verdad. Mi querido Miguel. Buenas noches, Vicente. Triste, preocupante, y sí, como bien dices, la gente andamos angustiados, ¿no? O sea, siempre consideramos que si tiene que ver este día especialmente, la repetición que hubo horas más tarde, si es algo cíclico. Entonces la gente anda con preocupación al oír las sirenas de alerta hoy también, pues te hace recordar, ¿no? Y sale uno a la calle en conmemoración, no solamente para prevención, sino en conmemoración de todas aquellas personas que han fallecido en estos terremotos. Y bueno, uno observa lo que está pasando en el mundo y vemos catástrofes brutales en Medio Oriente, en Asia,
que están ocurriendo, ¿no? Hay cada vez el cambio climático está generando pues todas estas acontecimientos que sin duda afectan a la población en todas las partes del mundo, pero habemos ciertos países, sobre todo en cuestión de terremotos, de temblores, que somos muy sensibles, porque hay una repetición constante por la ubicación geográfica en la que estamos, la ubicación de las placas debajo de la tierra, y bueno, pues es un día doloroso, conmemorativo, pero bueno, por eso la bandera está a media asta. Con los simulacros también, los pedidos de muchas personas que tienen esas heridas abiertas, y muchas veces son heridas psicológicas, de no a los simulacros, pero es la única forma en que la sociedad puede estar medianamente preparada para una situación que se pueda repetir, mi querida Nancy, y hoy pareciera que todo funcionó como estaba programado con la alerta sísmica y con los simulacros a nivel nacional. Sí, y donde no funciona es importante que se reporte al 911 esta alerta sísmica, porque hay que recordar también que es importante que se esté dando mantenimiento a todo este sistema, pero nosotros mismos habituarnos a ese sonido, no tanto con miedo, sino como una oportunidad de vida. Esa es, digamos, la gran enseñanza de los sismos de 1985, donde por supuesto no existía una alerta sísmica, y de 2017, donde claro ya existía la alerta, y entonces hay que estar listos, no creer que este sismo viene leve porque te llega una alerta donde dice sismo leve a tu celular, sino estar siempre con esta oportunidad de vida. Esos segundos pueden ser justamente eso, salvarnos de una situación catastrófica. Y yo sí creo que es muy importante que estemos siempre atendiendo estas recomendaciones. Primero, sí participar en los simulacros, ¿no? Hacerlo de forma consciente, rápido, ¿no? No porque sea un simulacro, entonces voy a ir ahí todo campante, porque se supone que lo que tenemos que ensayar en un simulacro es cómo salir todos de un mismo sitio, de forma ordenada, pero rápido. O sea, la cosa es salir rápido. Y lo otro es que también hay otro tipo de recomendaciones que hay que tener muy en cuenta y que decía hoy la Coordinadora Nacional de Protección Civil en la conferencia matutina del presidente, que es tener esta mochila de emergencia, o sea, de verdad tomarnos el tiempo de preparar una mochila que nos pueda, digamos, también brindarnos un apoyo en horas críticas. Y lo otro es tener a la mano todos los papeles, todas las indicaciones de protección civil, tomarlas en cuenta y siempre pensando en que esto es una oportunidad para aprender cómo actuar en una situación realmente de riesgo como lo que ya hemos vivido. Y perdón que lo diga, pero también aniversarios como este me llevan a mí a pensar en los grandes montajes de los grandes medios de comunicación. Pareciera que el gran primer montaje o la primera gran mentira o la primera historia de estas de película, pues nos la contó Televisa en el terremoto del 85 y que después se repitió después del gran terremoto del 17. Así que yo también desde esta trinchera digo yo, tristemente hay que recordar el papel que han jugado grandes medios como en este caso Televisa. Hay un uso malévolo de muchos momentos de tragedia por los medios, no hay la menor duda. Sin embargo, hay que reconocer en el 85, porque pues era la televisión la que estaba transmitiendo en vivo el desastre que había ocasionado el terremoto. Recuerdo las imágenes en donde Jacobo Zabludovsky estaba con el micrófono en mano viendo a las zonas devastadas. Ese es un trabajo reporteril. Hay que reconocerlo también, más allá de otros momentos o de momentos también ahí de una mala utilización
sensacionalista que se puede hacer de la información, pero bueno, los hechos eran esos, las imágenes eran en vivo, y sí vimos una ciudad devastada en ese momento. Fue importante también el trabajo reporteril que ahí se hizo en la prensa. Yo lo que quería comentar también, en el momento que suena la alarma, al momento que sucede este fenómeno del movimiento telúrico, son segundos, pero son segundos que son muy importantes, de ahí que pongamos atención a estas medidas preventivas, porque son segundos que salvan vidas. Entonces tenemos que acatarla, tenemos que ser disciplinados, tenemos que seguir las reglas, porque si hay que salir rápido, Nancy, pero hay que salir con cuidado. Sí. Que esta rapidez no lleve a que atropellar a otras personas, que caigan, o que causemos tales daños que no va a causar ni el propio temblor, el terremoto. Hay que ser precavidos, pero sí hay que seguir las reglas. Me parece que la experiencia nos ha llevado a que los gobiernos están atentos a lo que está sucediendo y no hay forma tampoco de realmente estar a salvo ante los acontecimientos de climáticos que generan todas estas circunstancias de terremotos, huracanes, pero pues hay que seguir reglas. Entonces, estos segundos que son muy importantes, aunque nos cause dolor, como decías, Vicente, pero es muy importante que lo entendamos. Y quiero decir que también es para que se dimensione este sistema de alerta sísmica, la gran diferencia en saber que tienes esos segundos, o sea, que suena y que tienes esos segundos, aunque bajes en calzoncillos, es a medianoche, pero tienes esos segundos. A mí que me han tocado terremotos fuertes, por ejemplo, en Oaxaca, en donde no hay alerta sísmica. Es alucinante. ¿Todavía no hay? No hay. En estos momentos. O sea, oyes el crujir de la tierra y se suelta aquello, ¿no? Por la cercanía que no hace posible, ¿no? Sí, muchas veces el epicentro es ahí abajo, ¿no? Es ahí abajo, entonces no tienes margen de que te estaría sonando la alerta sísmica cuando ya se está moviendo todo. Que es un poco lo que pasó en 2017, si recuerdan, casi no hubo segundos, o sea, se sintió primero el movimiento y luego la alerta por la cercanía. Sin embargo, me parece muy importante este esfuerzo que se está haciendo de tener ya la alerta en los celulares. O sea, en estas regiones donde todavía no tienen el sistema, va a ser muy importante unificar esa alerta y que no sean las corporaciones, porque hasta ahorita se había dado pues esta manga ancha a las corporaciones a que fueran ellas las que tuvieran esta concesión, y no, es un asunto de Estado, es un asunto de emergencia, es un tema crítico, ¿no? Cuando tenemos una situación de terremoto, y yo creo que sí es importante saber qué hacer, porque tampoco sirve de mucho tener la alerta y al final quedarnos como esa imagen de los osos mieleros que se quedan dando vueltas porque no saben qué hacer. Entonces hay que saber cómo reaccionar. Y otra cosa, reconocer la labor de dependencias que muchas veces pasan desapercibidas, como Protección Civil, y seguir apostándole a que se perfeccione esto de la alerta sísmica, porque cuando no hay una queja de que no sonó aquí, que no sonó allá, pero también decir que se ha hecho un gran esfuerzo y que se ha avanzado, puede no ser perfecto, sí, si todo es perfectible, pero de que se ha avanzado, se ha avanzado. Y otra cosa, Vicente, Nancy, hay que, los centros de trabajo tienen que no solamente estar acatando las instrucciones en este caso, lo que pasó hoy, que salimos a las calles, a lugares seguros de protección en una prevención, sino también los centros de trabajo, las empresas pequeñas, medianas, grandes, tienen que invertir para comprar equipo para los trabajadores, chalecos, cascos, e inclusive tener equipo para el rescate. Es necesario pues tenerlo ahí, que ojalá nunca se use, pero que cada trabajador tenga algo, ya sea para protegerse a sí mismo o equiparse para salir a proteger a la ciudadanía. Los mexicanos, las mexicanas, somos de una enorme solidaridad, y me acuerdo en el terremoto de 2017, que salimos a las calles equipados, en el caso del equipo de Contralínea, Vicente, con cascos, a ayudar a las zonas que habían sido devastadas, que se habían caído, a ayudar y a ver en qué colaborábamos, entonces, con guantes inclusive.
Entonces, eso es necesario también, una pequeña inversión que se haga para comprar el equipo que se necesitan los trabajadores. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, a lo mejor estiro mucho la liga, pero pasó en el 2017 y recuerdo que hubo muchos cuestionamientos del manejo de los recursos, de los donativos, y cómo también la sociedad mexicana ha cambiado en una confianza a sus autoridades, a su gobierno. El Pew Research Center acaba de publicar en Estados Unidos, que es esta dependencia, este grupo muy respetado de encuestas y de estadística en Estados Unidos, que el 82% de la gente, más que cualquier otra encuesta incluso del gobierno, 82% de la gente respalda a su gobierno, respalda al presidente, y la confianza en la democracia pasó del 2017 del 6% al 49%. En este sentido, yo también pienso en cómo la gente confía más hoy que antes. ¿Por qué? Pues con justa razón, ¿no? Oye, ¿dónde quedó lo que donó fulano? ¿Dónde quedó lo...? Hay muchas cosas que a mí todavía no me quedan claras y que nunca quedaron claras de lo que se había donado, de lo que se había recaudado en una situación de emergencia. Y que no se nos olvide que en este gobierno también se acabó con aquello del repartidero de recursos del Fonden, como antes se hacía a discreción de quienes gobernaban. Ahora ya no. Y es desconfianza legítima porque había una enorme corrupción, desvío de recursos públicos, las cosas donadas iban a parar a domicilios privados de servidores públicos. Despensas que se echaron a perder. Sí, o sea, que ni siquiera se entregaban, ¿no? O sea, una maldad brutal en momentos de una crisis tan grave como son estos terremotos. Y también recordando esta parte, bueno, no solo el manejo discrecional del propio Fonden, que era el Fondo Nacional para los Desastres, para atención de los desastres, sino también hay que recordarlo, en aquellos años del peñismo, que ya era 2017-2018, ni siquiera se invirtió en la reconstrucción. O sea, todo era así como que háganle como puedan, y este gobierno tuvo que asumir los gastos de la reconstrucción, digamos, de inmuebles que le tocan a la Federación, y en el caso de la Ciudad de México, pues fue el gobierno de la Ciudad de México el que tuvo que entrar a todo el tema de reconstrucción. Gobierno entonces, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Hay que decir. Exactamente, entonces hay que ver también cómo se comportaban estos gobiernos ante desastres, porque la pandemia es un gran desastre, es una emergencia sanitaria, claro, de otra naturaleza, pero no hay que olvidar que fueron 3 meses de tener la industria paralizada, todos en casa, o bueno, la mayoría, los que podían resguardarse en casa, y la atención fue totalmente distinta, y no hubo digamos, este dispendio que acababa eso en los bolsillos de privados. Oigan, y este septiembre tan, bueno, en un tono más jocoso, yo les decía a un amigo, yo creo que la madre tierra se envuelve de vez en cuando en la bandera mexicana, sobre todo en septiembre, y cuando grita Viva México es cuando nos tiembla. pero qué doloroso septiembre también para México, ¿no? Estamos a días del 9º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no solamente el dolor del 85, del 2017, sino 9 años ya de la desaparición de los normalistas, y es un tema que se tiene que seguir abordando cuantas veces sea necesario, Miguel. Legítimo el reclamo de los padres porque no tienen los restos de sus hijos. Legítimo que sigan exigiendo, que sigan tomando las calles. Veíamos cómo los normalistas de Ayotzinapa fueron todavía hace unos días, la semana pasada, al campo, a la zona militar allá en Guerrero, a reclamar, a exigir. ¿Cómo les dice uno que no tienen derecho cuando 43 de sus compañeros jóvenes fueron secuestrados, desaparecidos, y es fecha después de tantos años que no se encuentran? Entonces, es algo también muy doloroso, y bueno, estamos a días también de que haya un informe muy concreto de qué es lo que se ha avanzado en esa materia. Estamos a la expectativa, nosotros hemos seguido también trabajando, haciendo investigación,
hay indicios, el mismo presidente alertó que se había roto el pacto de silencio, sin embargo, no sabemos si han dado ya con estas zonas donde pudieron haber sido enterrados o los restos de los normalistas. Para estos días también hay una reunión en Palacio Nacional con los padres. Con los padres, ¿no? Sí. A propósito del aniversario, ¿no? Entonces se va a dar un informe amplio, primero a los padres y después pues se dará un informe a la nación, que es algo, como bien dices, lo más doloroso en los últimos 2 sexenios. Sí, lo de los padres es, digamos, un acuerdo que tiene el gobierno federal luego de considerarlo ya un caso de Estado, un asunto de Estado, y en esa reunión pues a ellos se les presentan absolutamente todos los avances sin ningún tipo de censura, vamos a decirlo así, y con ellos padres y madres se acuerda qué es lo que se le va a informar a la sociedad. O sea, no hay, digamos, un tema de censura hacia los padres, sino más bien son ellos los que deciden que de todo eso que se les presenta es lo que se le va a informar al pueblo de México. Y en ese contexto, sí decir que se espera que en esa reunión en Palacio Nacional, que iba a ser entre hoy y mañana, de acuerdo con los tiempos que manejó el propio presidente López Obrador, que ahí se va a hablar exactamente de qué significado tiene esto de que se haya roto el pacto de silencio, porque el presidente lo declaró públicamente en julio, en una de sus conferencias matutinas, luego de que el GIEI se fue, este grupo interdisciplinario de expertos independientes ya salió finalmente de nuestro país. Y el presidente dijo, ya estamos buscando, o sea, ya tenemos una idea de qué pasó, dónde están y los estamos buscando. Entonces, la pregunta sigue siendo, primero, ¿dónde están y qué pasó? Ese es, digamos, las dos preguntas más importantes de este caso, pero pues hasta ahora lo que se ha visto es una enorme dificultad para llegar a esa verdad, toda vez que desde las primeras horas en que esto ocurrió, las propias instituciones de los 3 niveles de gobierno municipales, porque fueron varios municipios involucrados, no solo Iguala, sino varios, y luego estatal de Guerrero y luego federal, estuvieron operando precisamente para que digamos que ya no se supiera el destino de estos muchachos, para mentirle al pueblo, para mentirle a los padres. La tercera gran pregunta, Nancy, estas dos que tú formulabas muy bien, es ¿quiénes son los responsables? Claro. Porque hay una concertación que pareciera apunta también a la parte política, Vicente, que es muy grave, porque gobernaba en ese momento un gobierno perredista, en ese entonces todavía de izquierda. En Iguala y en Guerrero. El estado. Así es. Y a nivel federal estaba el PRI. Después de ese acontecimiento, cambia el gobierno, sale el gobernador y entra un gobernador priista. Es decir, el antecedente político también es muy importante porque además no es posible que sucediera algo de esa naturaleza cuando estaba infiltrado en la normal de Ayotzinapa por agentes del CISEN, este órgano de seguridad nacional. Estuvieron militares, inclusive hay militares presos hoy en día, lo cual habla de la voluntad del actual gobierno. ¿Cuándo íbamos a imaginar que una investigación apuntara a algún miembro militar, hombre? O sea, entonces, pero también hay que reconocer que sigue habiendo una cerrazón de las instituciones como la Sedena y la Marina incluso. Bueno, la Marina hay que reconocerle que entregó estos videos hechos por drones en el basurero un día antes de que supuestamente se encontraran los restos, cuando nadie tenía conocimiento de que esos videos existían. O sea, era muy fácil para la Marina desaparecer esa evidencia, exacto, porque nadie tenía una idea de su existencia. Lo menciono por esto, porque no podemos permitirle a los que se dicen analistas, y esto ocurre cada año, a los grandes periodistas, con todo el sarcasmo del mundo, decir, el presidente no ha cumplido con su promesa de campaña, de esclarecer lo de la desaparición de los 43 normalistas, porque no es enchilame otra. Estamos hablando de una situación muy compleja.
Pero me queda claro, no sé ustedes, que hoy estamos más cerca de conocer la verdad que hace 5 años. Pues, ¿Estarán de acuerdo? No, pues hace 5 años se había manipulado todo, Vicente, todo era una gran mentira, en donde intervinieron, ya sabemos, el procurador está con arresto, hay un prófugo de la justicia en Israel, Tomás Herón, pero iba más allá, no son los únicos responsables, estos operaron físicamente, manipularon el proceso, manipularon todo el acontecimiento, sembraron pruebas falsas, torturaron para callar, para desviar la atención, para mentir. Esto ya no está sucediendo, pero el punto es que no son los únicos. Acá la pregunta es, ¿está involucrado Enrique Peña Nieto en esto de manera directa? ¿Se le informó y dio su aceptación? Los que eran secretarios de la Defensa, secretarios de Marina, tuvieron que haber estado informados, porque ellos sí tienen una instrucción, hay reportes inmediatos de lo que está pasando. El gobierno municipal, el gobierno estatal, los órganos de seguridad nacional. Por ejemplo, todo esto que salió en la prensa estadounidense de los famosos audios, eso el presidente ya lo dijo, los tenemos desde hace 2 años, esas grabaciones, intervenciones telefónicas. Yo sé que sí, pues, he tenido oportunidad que me expliquen a mí cómo está la estructura de todo esto, de los audios, por ejemplo, de las miles de intervención telefónica que tienen sobre los celulares de todas estas personas. Oye, y nunca más del sometimiento de México. El presidente ha sido capaz de pedirle, primero, solicitarle a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, que le entregaran esos audios porque no los tenía México. Y el gobierno de Estados Unidos ha cumplido. O sea, según lo que dice el presidente, se les entregó. Entonces, la relación de México tampoco es aquella de sometimiento, afortunadamente, ¿no? También para esta investigación, para hacerlo notar. Y hay muchas evidencias de ello. Sí, el caso Ayotzinapa es uno de esas evidencias, porque claro, se solicita la cooperación como ellos también solicitan la cooperación de México, porque es mutuo, esa es una relación de iguales y el presidente ha dicho que tanto en el caso de Trump como en el caso de Biden, pues se ha tenido una relación de iguales y se ha pedido respeto. Y otro de los ejemplos que no viene a colación, pero que es importante, digamos, reconocerlo, es la captura y extradición de Ovidio Guzmán López, porque este presunto delincuente, líder de la facción de los Chapitos y líder dentro del cártel de Sinaloa, pues ya sabemos, ¿no? Ocurrió todo lo del Culiacanazo, lo dejaron libre por esta tentativa que había contra la sociedad y después lo captura el gobierno y lo manda a Estados Unidos sin la intervención de las agencias, porque 14 agencias de Estados Unidos fueron expulsadas de nuestro país por justamente entrometerse en cosas que no les convenían, o más bien que les convenían a ellos, pero que eran ya violaciones abiertas a la soberanía. Por la relevancia del caso y porque fue trasladado a Chicago, a una corte del Distrito Norte de Illinois, y se encuentra recluido en el centro metropolitano de Chicago. Te advierto que también hace mucho frío en la Ciudad de los Vientos, para que nos vayamos preparando para la cobertura conjunta, Nancy Flores. A ver, ya que mencionaste este caso, también es muy interesante para comentarlo. Dice el presidente, para que no nos vayan a reclamar y no lo vayan a tomar como tema electoral, que se vaya, ¿no? Y se les desmorona aquello de, hay un pacto del cártel de Sinaloa con Andrés Manuel López Obrador, o Andrés Manuel López Obrador con el cártel. Si hubiera pacto, pues no permites que extraditen a uno de los hijos de el capo de capos, o uno de los capos de capos, como Joaquín Guzmán lo era. Pues, ¿cuál acuerdo? Además, pues esto echa abajo aquello de que hubo impunidad o un arreglo con aquello que se le llamó el Culiacanazo, porque lo vuelven a arrestar, lo vuelven a detener, y hoy ya está en manos de la justicia estadounidense. No sorprende que el mismo abogado que defendió al Chapo Guzmán sea el que ahora diga que no va a haber acuerdo de Ovidio Guzmán con las autoridades estadounidenses. El mismo abogado que defendió al Chapo defenderá a su hijo allá en Estados Unidos. Aunque Ovidio, bueno, el abogado que mencionas, lo que declara es, Ovidio
no va a Convertirte en testigo colaborador. Más que eso, Nancy dice, él no va a dar información en contra de sus hermanos. Ok, pues es entendible que él asuma de que además es el menor, ¿no? De estos hermanos, o medios hermanos también. Es el menor. Él dice, no va a dar información. Es un muchacho de 33 años que ya sabe lo que hace, pero sí podrían dar información de políticos involucrados con el narcotráfico, políticos panistas y priistas, gobernadores y de la parte central, militares. Es decir, hay mucha información que se puede dar. Tampoco esa declaración fue muy de bote pronto, ¿no? Del abogado de Ovidio y de su padre, el Chapo Guzmán. Muy así de que háganme una pregunta más inteligente, porque esto pues él no va a dar, o sea, más bien enojado, molesto por la pregunta. Pero ¿no confirma también el diferente enfoque de las autoridades estadounidenses en esta guerra contra las drogas? Porque sacaron de la lista de los más buscados hace unos días a El Mayo Zambada y al Mencho, y metieron a los conocidos como los Chapitos, por esto del tema del fentanilo, que me parece también interesante en qué se van a enfocar, que puede ser no lo que nos interese necesariamente a nosotros de este lado mexicano, esto si es que llega a juicio, porque no nos adelantemos, apenas van a iniciar con la recabación de evidencias y los expedientes, como ya nos tocó ver en el caso de García Luna. Pero ¿por qué dices que a ver si llega a juicio? Va a llegar a juicio, salvo que él también ofrezca, él y su familia, claro, los otros hermanos, claro, evidencia, porque no solamente es decir dónde están sus otros hermanos, eso por supuesto no lo va a decir, pero puede decir, por ejemplo, la relación que hay con grupos criminales, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica, Colombia, Centroamérica, las bandas con las cuales tienen contacto, los propios hermanos podrían hacer esos ofrecimientos a través de los abogados, de ofrecer algo para que él pueda entrar en un programa que le permita estar en libertad y bajo protección. Es decir, hay muchas formas, todavía falta mucho y tienes razón, pero no porque todo apunta que ya tienen armado. Y son 22 acusados, ¿eh? O sea, no solamente es Ovidio Guzmán, Ovidio es el número 22, pero ya todavía hay otros 21 coacusados en este caso que han armado las autoridades, y parece que el caso más sólido, por eso lo llevan a Chicago, es el de la Corte Norte de Illinois. Hay expediente abierto también en Nueva York, nada más para aclararlo. Y a mí me llamó mucho la atención que haya sido un exagente de la DEA o un agente retirado de la DEA el que haya filtrado a la imagen de Ovidio Guzmán en el avión. Yo ya sabía que iba a Chicago porque creo que nadie lo tomó en cuenta. El mapa que se ve atrás de Ovidio Guzmán es del vuelo y que está casi encima de Chicago, y dije, ganó el norte de Illinois, y digo, para mí me resulta fascinante porque ahí también llevó el juicio o enfrentó el juicio Vicente Zambada Niebla, el hijo del otro capo de Ismael, el Mayo Zambada. El Vicentillo también enfrentó el juicio ahí, en esta misma corte, y estuvo preso en ese mismo centro penitenciario que ahora está Ovidio Guzmán. Pues muy interesante lo que está pasando con todo este tema, y sí también tener en cuenta esta parte de que al presidente López Obrador se le acusó sistemáticamente casi desde el inicio de su administración por haber saludado a la mamá del Chapo. Esa era la abuela de Ovidio. Sí, esa era la gran evidencia de estos analistas sesudos, ¿no? Y contrario a esto, no decían nada de todo lo que estaba pasando con Genaro García Luna, que claro, ahí está probado el nexo, la sociedad entre dos capos, ¿no? Entre el Chapo Guzmán y Genaro García Luna, que estuvo primero al frente de la AFI en el sexenio de Vicente Fox y después en la Secretaría de Seguridad Pública al frente de la supuesta guerra contra el narcotráfico con Felipe Calderón. Entonces, nada más sí también recordar hasta qué grado de ridiculez llegan estos analistas diciendo que hay evidencia clara de la asociación del presidente López Obrador con el cártel de Sinaloa porque saludó a la señora,
y cuando tienen todas las evidencias, un juicio además en Estados Unidos, en esta corte del Distrito Este de Nueva York, pues ahí sí nadie habla de los nexos del gobierno calderonista con el cártel. Ya que mencionabas también, Miguel, el caso de Enrique Peña Nieto, que hay que saber si estuvo involucrado directamente en esto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se me viene a la mente, pues, la insistencia que ha habido de sin censura, de contralínea, de el tema de los expresidentes. El caso que ustedes han seguido muy de cerca, que es el de Felipe Calderón, nosotros en su momento, con nuestra insistencia, provocamos también de alguna manera la comparecencia de Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que confirma ese expediente abierto por los dineros de Enrique Peña Nieto, y preparémonos, porque las fuentes de Riva Palacio dicen que el ruido de octubre será porque van contra Salinas de Gortari, dice el señor en su columna. Pareciera que hay muchos intereses de proteger a estos expresidentes. Bueno, el caso de Riva Palacio es obvio por su salinismo, ¿no? Pero qué interesante pensar en que se buscaría culpar de tortura dice Riva Palacio, a Carlos Salinas de Gortari por el caso de Mario Aburto, que hay que también reconocerle al presidente, que ha tenido el interés de mantener abierto este caso, que es emblemático y que es importante para la conciencia histórica de nuestro país, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Y qué es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que falla ahí, diciendo que se revise todo el caso, ¿no? O sea, y que sí se torturó a Aburto, ¿no? El caso de Aburto, ¿no? Y que esta historia del asesino solitario que nadie se las cree fue un ajuste de cuentas entre políticos priistas y que involucra a Carlos Salinas de Gortari, y que ahora sus defensores, como mencionabas, Riva Palacio, que no solamente es salinista, sino es garcialunista también, que tenía negocios y una relación muy estrecha con García Luna. Pero esto que mencionas, pues es interesante, que en cuanto se habla de algún tema que tiene que ver con Carlos Salinas, inmediatamente salen los defensores en los medios de comunicación, que por supuesto eran muy beneficiados en aquellos momentos, ¿no? Estaban la costumbre de las prebendas también a flor de piel en aquel momento, y los medios de comunicación, y columnistas, editorialistas, directivos y dueños de medios, pues eran muy beneficiados económicamente. De esto estamos hablando, ¿no? Sí, y en esta columna que dice que será la sorpresa de octubre porque quiere interferir Andrés Manuel López Obrador en las elecciones, dice Raimundo Riva Palacio. Increíble que sigan haciendo defensa de Genaro García Luna. Increíble, no lo puedo creer, después de lo que hemos reportado por haber estado ahí en las audiencias, Nancy. Dice, la fase final de este proceso estaba prevista para iniciar en octubre, cuando se esperaba la sentencia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, en la Corte Federal de Brooklyn, por su presunta vinculación con él. Si ya fue declarado culpable, ¿de qué me hablas, presunta? No, es que es increíble esto de... Hay que explicarles, Vicente. ¿Qué? Son presuntos cuando todavía en el juicio no se les ha sentenciado. No se les ha declarado culpables. Por eso, sentencia, es una sentencia de culpabilidad. Claro. Pero hay que explicarles que no, miren, cuando los juicios terminan, concluyen y hay una sentencia de inocencia o de culpabilidad, ya puedes decir que es responsable de esos delitos. O sea, a ver, si es narcotraficante. Exacto. Punto. Hay veredicto, y el veredicto fue culpable. Es culpable. Lo que no está todavía es sentenciado, que es otra cosa. Faltan los cuantos años va a prisión, pero ya... Pero es increíble, ¿no? ¿A poco no resulta increíble que haya estos? En fin. A ver, estamos ya en la recta final de esta mesa. ¿Por qué no hablamos de Marcelo Ebrard? Ayer abordábamos un tanto en la mesa Nancy, o en estos días, ya a veces no sé ni en qué día vivo, pero Marcelo Ebrard sigue avanzando con esta idea de una asociación civil, porque no se fijó al principio que no podía formar un partido político y primero es la asociación civil.
Y resulta que queda claro que no lo dicen con todas sus letras, rompo con López Obrador, rompo con Morena, rompo con Claudia Sheinbaum, vamos con una asociación civil que se llama El Camino de México, pero en realidad están tratando de dinamitar los esfuerzos que se están haciendo de construir los comités o las coordinaciones de defensa que servirán para llevar la campaña rumbo al 2024, ¿no? ¿O qué análisis hacen de esto que sigue ocurriendo y que sigue sacando declaraciones, ¿no? Pero tú hablabas de un avance de Marcelo Ebrard, yo hablo de un retroceso. Me parece que Marcelo Ebrard está perdiendo su capital político que tenía, está perdiendo seguidores, simpatizantes. Yo creo que no es un avance, es un retroceso. Y ahora sale con esto de una asociación civil, ¿no? Dices, se arriesga a fracasar peor que Calderón con su asociación civil. Ojo, esa es mi opinión, obviamente. Pero hay un problema ahí, Vicente, porque fíjate, tú dices, bueno, Marcelo, ¿por qué no definitivamente ya se retira de Morena? Y si tiene esa necesidad, ¿por qué lo repitió muchas veces? A quien lo escuchaba, que eran todos los conductores de noticiarios tradicionales, les dijo, yo voy a estar en la boleta, sea con Morena o con quien sea. Voy a estar en la boleta. Y de repente parece que ya esas promesas, esa autoridad con la que hablaba se ha olvidado. Ahora dice, bueno, vámonos a refugiar a una sociedad civil. Me parece que Marcelo lo que está haciendo es ganando tiempo y negociando que no pueda abrirse algún expediente en torno a su actuación como servidor público desde que fue jefe de gobierno hasta la fecha. Me parece que lo que está haciendo es tratar de que se llegue a un acuerdo de esa naturaleza. ¿Sigues pensando que se va a Movimiento Ciudadano? Yo sostengo que se va a Movimiento Ciudadano. Esto de la sociedad civil me parece que es como para empezar a hacer campaña ya en todo el país. No sé cómo le resulte, pero con miras precisamente a que llegado el momento, ese movimiento que está armando o que está formando, con pocos seguidores, porque hay que decirlo, no tiene tantos seguidores, puede en un momento determinado irse a decir que es el candidato de Movimiento Ciudadano. Personajes que tengan peso político relativo, ¿no? Malu Micher, Jacob Polensky, y muy desgastado. Emanuel Reyes, muy pocos. Yo, por ejemplo, acabo de llegar de Sonora y platicaba con algunas personas que me decían, yo estuve a favor de Marcelo, pero yo me tengo que dar un paso atrás. Ya esto ya no va a llevarnos a quedar heridos fuera del de la política público, fuera de los cargos, fuera de la política, desaparecer. Y aquel que decía que tenía 100 u 80, no recuerdo. 80. Ya no sé si tenga 10 o 20. Legisladores. Yo creo que se está desfondando, la verdad. O sea, hay un cartón que me gustó mucho que se llama El Camino de Marcelo, y creo que sí se llama así, o El Futuro de Marcelo, y es Marcelo haciéndose chiquito, ¿no? O sea, sí lo vi, buenísimo. Haciendo más chiquito. Y creo que ese es el camino de Marcelo. O sea, lo que yo observo de lo que ha venido pasando es primero un Marcelo que sí hizo muchas trampas, incluido, y no habíamos hablado de eso, el hecho de que en su momento intentó meter como precandidata también a Jacob Polensky, porque esa venía era una maniobra. Exactamente, era una maniobra de él que no le salió. Pero ya que venía, sí, diciendo todo esto en entrevistas con diferentes medios, recordar que hubo primero una sugerencia del propio partido de que no vayan con medios que son golpeadores de la Cuarta Transformación, y Marcelo se reveló a eso y dijo, yo voy a ir con todos, ¿no? O sea, como diciendo, a mí no me importa si un medio está contra la Cuarta Transformación, yo lo que quiero es exposición mediática. Bueno, todo eso, él iba planteando escenarios, ¿no? Y su escenario
digamos, ideal era causar un cisma el día que se nombró o que ya se supo pues que la población había elegido a Claudia Sheinbaum. Ese era su escenario ideal y no lo tuvo. Y tan no lo tuvo que al siguiente día lo intentó, claro, hizo todo lo posible, sacó a su gente, hizo todo este pancho de que habían golpeado a Malú Micher en el World Trade Center, luego se supo que no había sido ahí, que ni siquiera la golpearon, sino apenas la empujaron, en fin, pero además en una circunstancia donde cualquiera, o sea, no importaba quién estuviera, iba a salir ahí empujado, ¿no? Entonces, ese era su escenario ideal y no lo tuvo. Y el costo de lo que estuvo el presidente alertando días previos y después esto de que no va a haber rompimiento en el movimiento de transformación porque aquí no hay vulgares ambiciosos, luego resultó que sí había un vulgar ambicioso, ¿no? O sea, todo el costo que está teniendo él del rompimiento es demasiado alto. Entonces me parece a mí que él mismo no está controlando la situación. O sea, y este discurso que dio ayer mismo, donde decía, no se desanimen, es porque él mismo está desanimado, o sea, se lo dice a sí mismo, o sea, se lo dice a la gente, pero también a sí mismo. Y cuando le acaban gritando presidente, presidente, pues seguramente es presidente de la asociación civil, porque pues realmente cada vez le queda más lejos la presidencia de la República. Y haciendo más perspectiva sobre Marcelo, o Movimiento Ciudadano Vicente, o embajador de México en Francia. ¿Eh? No, nada, o sea. No, les voy a decir qué pasa. A ver, ¿qué pasa con los cinco? Con los otros 5 contendientes hombres que no quedaron. Ellos están en plena negociación porque ellos no son únicos, ellos tienen un equipo que les ha ayudado, y ese equipo, precisamente, esta angustia que hay en el equipo de Marcelo, de estos que mencionabas, Malú Micher, Jacob Polensky y demás, oye, y nosotros, ¿cómo qué vamos a hacer? Pues Marcelo, su problema económico lo tiene resuelto hasta que fallezca, él y su familia, pero ¿y el equipo? Es decir, no pueden alejarse de la política, viven de eso, entonces se sientan a negociar, y entonces les empiezan a decir, bueno, pues a ver, a tu equipo se le puede dar legislaturas, en el Senado, en la Cámara de Diputados, pueden dárseles algún puesto, cargo diplomático, puede dárseles participar en candidaturas en la Ciudad de México, pueden también tener espacios en el propio gabinete, que el gabinete es verdaderamente, ningún político puede llenar el gabinete con su equipo, por eso siempre hay muchos infiltrados que quedan ahí y que son operadores opositores. Entonces se sientan a negociar. Claro. Marcelo va a tener que negociar, como ya también lo hicieron los otros 4, que ya tienen también cargos ahí honoríficos, de que coordinador de la parte política, coordinador vocero, coordinador no sé qué, que ya, digo, es una cuestión de invitarlos para que se vea un equipo fortalecido. Y es verdad, se ve más fuerte cuando hay 4 de ellos, ya de manera directa involucrados, aceptando a Claudia Sheinbaum y además ayudando con todos sus seguidores, ¿no? Entonces, pero van a obtener beneficios de eso. Hay que decirlo, así es la política y así se hace en este país. Pero él ya había declarado que no se iba a someter a esa señora, ¿no? Entonces, ¿cómo regula eso? No, pero digo, ya no menciona que va a estar forzosamente en la boleta, ya había dicho otra cosa. Es decir, el panorama que tiene no tiene muchas opciones, Nancy. Quedarse con una asociación civil que nadie le va a hacer caso, no tiene ningún sentido, es asociación civil para empezar a negociar. Ahí está el cartón al que hace referencia, querida Nancy, el camino de Marcelo. Oigan, estamos con algunos minutos, pero quiero mencionar algo que también nos ha ocupado mucho en estas mesas contra Líneas Sin Censura, el Poder Judicial. Hoy el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Luis Rodríguez Bucio, mencionó que el Poder Judicial es defensor del PRIAN y hasta expuso cómo hay jueces que han ayudado a Juan Collado, aquel señor que para la boda de su hija invitó a Luis María Aguilar, a no sé qué otros
ministros de la Suprema Corte, el expresidente Creo que Enrique Saldívar, Peña Saldívar Nieto, también le cantó al oído Julio Iglesias, y ha tenido pues muchos negocios con ese priismo. Pues es el abogado de Salinas, de Peña. De Peña, ¿no? Mencionó que el 5 de septiembre del 2023 el juez Aquiles Villaseñor determinó cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Juan Collado, abogado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en su proceso por el delito de defraudación fiscal, aun cuando el juez reconoció el riesgo de sustracción del imputado. Otra de este Poder Judicial. No queda libre porque tiene delitos graves como es delincuencia organizada y lavado de dinero. Bueno, tiene rato que no está en prisión, está en el hospital. Sí, digamos, pero es cuestiones de salud, pero él va a seguir en prisión. Es decir, no, cuando son delitos graves, está justificada la prisión preventiva, Vicente. Lo liberan en este caso de la parte fiscal, financiera, pero los delitos graves de delincuencia organizada y lavado de dinero justifican la prisión preventiva. Es decir, por supuesto que esto que mencionas es totalmente cierto. El Poder Judicial está colaborando con el preanismo. Es el momento del Poder Judicial que están torciendo las leyes, están torciendo la justicia, que es más grave lo más grave, para empezar a liberar a presuntos delincuentes de todo tipo, de cuello blanco, secuestradores, criminales, narcotraficantes, defraudadores financieros, evasores fiscales. Está apoyando la Suprema Corte y todo el Poder Judicial a todas estas personas que están de una u otra forma detenidas, y pues vemos el caso del fiscal Uriel Carmona, que lleva 4 órdenes de aprehensión, 3 liberaciones, 4 órdenes de aprehensión nuevas para no dejarlo salir, y está en un penal de máxima seguridad, ¿no? El fiscal de Morelos, porque es un pillo, verdadero pillo, de acuerdo con lo que se ha revelado en los expedientes que hemos tenido acceso. Otra cosa del Poder Judicial, y qué bueno que otros medios, que otros colegas le dan seguimiento a lo que se ha investigado. Estaba viendo que creo que son los colegas de Sin Embargo que revelaron más gastos superfluos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Súmenle lo que les voy a mencionar a lo que nos ha dicho Nancy y a lo que nos ha dicho Miguel en estas mesas. Ahora dinero para torneos de boliche, fútbol, talleres de yoga y baile. Y piden más dinero para este año. O sea, uno no lo entiende. Pero eso sí, no invitaron a Norma Piña al desfile militar del 16. No hay democracia, gracias a todos. Es un golpe a los otros poderes. El presidente no invitó a los representantes del poder legislativo precisamente porque obviamente se hubiera visto una confrontación brutal y hubiera sido un golpe directo a la mandíbula si solamente el Poder Judicial es el que no va a las celebraciones, y dice, pues va a ser nada más el Poder Ejecutivo, el gabinete, y ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial. Fíjense nada más lo que le importa a los medios de comunicación corporativos. No invitaron a la presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, al desfile de independencia, pero yo no he visto que hablen de estos gastos superfluos, de lo que ustedes han expuesto también en la revista Contralínea, de lo que hemos platicado aquí. Hay niveles, Miguel, Nancy. Y nivelitos, como dijera el presidente. Y nada más para rematar este caso, que no se nos olvide que Norma Piña hace unos días, hace unas semanas, amenazó al pueblo de México, ni siquiera al presidente López Obrador, en esta sesión solemne, que nunca habían hecho una sesión solemne en un año, digamos, preelectoral, 2023, para decir, no tendrán elecciones libres, ni una transmisión del poder democrática si no se nos entrega el dinero que estamos pidiendo. Y ahí estaban presentes los de la judicatura,
los propios ministros y ministras de la Corte y también los representantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien está a la cabeza, quien lo preside, ya hablamos de eso también en esta mesa, Vicente, es el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que es calderonista, que no se nos olvide que este golpe a la democracia ya lo hicieron en 2006, lo hicieron en 2012, el Poder Judicial convalidó los fraudes electorales y no hay nada que les impida intervenir ilícitamente en las elecciones de 2024. Me sorprendió que no estuvo la representante del Poder Judicial en el desfile militar y que aún así hubo gran interés para darse cuenta que había un contingente ruso formando parte del desfile. Sí, pero es lo que dijo el presidente, el chino como que esta vez no les importó nada más, y estuvo el ruso. ¿Con qué cierras, Miguel? Sí, bueno, pues que es urgente esta reforma que está planteando el presidente para que este Poder Judicial sea designado por el pueblo también, que empiece a haber verdadera justicia, Vicente. Lo que vemos ahora es una complicidad en las tomas de decisiones, en los fallos del Poder Judicial. Hablo de jueces, magistrados y ministros, que lo que hacen cuando tuercen la ley, cuando tuercen la justicia, es jugar con la vida de los mexicanos, la vida, la libertad y el patrimonio de las y los mexicanos. Y luego no invitan ni al boliche, ni al billar, ni al... En fin. Mi querida Nancy, ¿por qué no cerramos con la invitación? Están haciendo no solamente una labor en la revista impresa, en la revista electrónica, sino en otras trincheras. Sí, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, y en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio, además en www.contralinea.com.mx. Nuestro programa de noticias es de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Facebook y YouTube, y también en esos canales encuentran nuestro programa de Contradebate lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Por supuesto, también los invitamos a que den seguimiento a esta mesa Contralínea Sin Censura de lunes a viernes en el canal de Sin Censura a las 8 de la noche. Ahora sí es mesa y es blanca. Además. Mi querida Nancy, mi querido Miguel, nos vemos en la próxima, ¿no? Y seguimos avanzando. Señoras y señores, todos somos Sin Censura. Hay muchísimo más que hablar, sin pelos en la lengua, sin censura.